Quiero anunciarle que a partir de hoy entramos a una nueva etapa en esta serie de la doctrina de Dios que traemos desde enero hacia acá, hacia este mes. Por supuesto, sin perder de vista que estamos con el propósito principal de conocer a Dios, porque estamos convencidos de que el conocimiento de Dios es sumamente valioso, importante, tiene un alto valor, porque a través de ese conocimiento que está basado en la suficiencia de su palabra, esto nos sustenta, nos capacita, nos prepara, nos impulsa, nos da firmeza en medio de toda situación y circunstancia que encontremos en la vida. Se los dije varias veces allá en la congregación y lo sigo sosteniendo. Todo en esta tierra falla o fallará alguna vez, pero con lo que contamos que no va a fallar es la palabra de Dios, las verdades eternas, absolutas. Y por eso estamos desde enero conociendo a Dios. Son las verdades que nos van a sostener, hermano, en medio de todo lo que se mueve, porque todo se mueve, pero Dios no. Su palabra es firme y será firme para siempre. Entonces, dentro de esta serie sobre la doctrina de Dios, hemos estado hablando de los nombres de Dios y sacamos una pequeña serie de los nombres metafóricos de Dios que terminamos la semana pasada, y ahora vamos a entrar a ese emocionante mundo de los atributos de Dios. Vamos a conocer las perfecciones de Dios. Ahora, es importante para irnos introduciendo definir qué es un atributo. Los atributos son cualidades inherentes de un sujeto o de una cosa. Son virtudes que posee alguien en sí mismo. Por eso se dice que los atributos identifican, distinguen o analizan al sujeto. Voy a poner un par de ejemplos. El atributo acerca de una persona que se llama José. Dice, José es listo, dice la gente, es inteligente. Entonces ahí está destacando que tiene un atributo, tiene una cualidad que lo distingue, que lo identifica y es inherente en él. O puede ser hacia un sujeto también, por ejemplo, la casa de color celeste sólida. Entonces estamos describiendo que esa casa tiene un atributo que es sólida, es firme, ha resistido temblores, no ha tenido ninguna grieta cuando tiembla. Entonces estamos diciendo que tiene un atributo, esa casa celeste tiene el atributo de la solidez. Entonces, cuando hablamos de Dios es lo mismo. Vamos a conocer ahora lo que lo identifica, la naturaleza de su ser, las cualidades inherentes de su ser. Y eso es importante que todo cristiano lo sepa. Ahora, antes de avanzar al punto que quiero llegar ahorita en la introducción, es que la mayoría de personas lo hemos descrito así, decimos los atributos de Dios, y así lo definimos, pero haciendo un análisis, creo que la mejor palabra que podemos usar no es atributos, sino las perfecciones de Dios. Porque todas las cualidades que Dios posee, que el ser de Dios posee en su naturaleza y esencia, son perfectas. Entonces creo que atributos lo podemos usar para describir una cosa o una persona, pero en cuanto a Dios, creo que le estamos dando el lugar que merece diciéndole las perfecciones de Dios. Así que, hermano, eso van a ser los temas de aquí en adelante. Cada jueves vamos a estar estudiando una perfección de Dios. Muy bien. Ahora, todas las perfecciones de Dios, porque no solo tiene una, tiene varias, todas las perfecciones de Dios, quiero aclarar, no son partes componentes de Dios, sino que cada una de ellas describe su ser total. Por ejemplo, consideremos dos perfecciones de Dios, el amor y la justicia. El amor y la justicia son dos partes de la naturaleza de Dios. Como digamos, son dos componentes de Dios. No, el amor y la justicia de Dios no son dos partes de la naturaleza de Dios, sino que el Dios es amor en toda su esencia, en todo su ser total, y a la vez es totalmente justo en su esencia. O sea,
es un poco difícil de comprender porque nosotros partimos las cosas y las diferenciamos, pero en este caso es una unidad tan perfecta y profunda, donde el amor y la misericordia llenan la esencia de Dios, pero a la vez ninguna es mayor que otra o menor que otra. Todas están perfectamente equilibradas y cada una puede sobresalir en un momento determinado de su acción. Como por ejemplo, Dios puede mostrar su justicia, pero Él sigue siendo amor en esencia. O Dios puede mostrar su amor, pero Él sigue siendo santo. Entonces, sus perfecciones son totales, completas y perfectamente equilibradas. Oiga esa profundidad, esa plenitud de conocimiento, pero espero haber sido lo más claro y sencillo posible porque no me quiero yo complicar. Quiero comprender que Dios en su esencia es perfecto. Y cada manifestación de su perfección lo llena todo de Él. Y es Él mismo, equilibrado con todas las demás. Ahora, estas perfecciones, hermano, no son perfecciones que el hombre se ha inventado o que se imagina o que le asigna a Dios, sino que son precisamente las que Dios mismo se ha revelado al hombre. Es la forma en que Dios se ha revelado al hombre. Le ha manifestado, le ha revelado sus perfecciones. Entonces no estamos aquí trayendo una enseñanza humana, sino que estamos yendo a la Biblia, la fuente de la revelación de Dios, y ahí conocer estas perfecciones que Dios mismo ha tenido la misericordia, se ha dignado, se ha bajado para revelarse a nosotros los seres humanos. Entonces, es maravilloso este mundo, este campo del conocimiento de Dios nos debe de impactar, nos debe sí, esa creo que es la mejor palabra, nos debe de impactar a tal manera que nuestros ojos, nuestras emociones, todo nuestro ser esté enfocado en la persona de Dios. Ahora, estas perfecciones describen de la misma manera al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Recordemos que nuestro Dios es trino y cada persona de la Trinidad tiene exactamente las mismas perfecciones. Ahora, ya con esta pequeña introducción sobre las perfecciones de Dios reveladas en su palabra, vamos a empezar a analizar una, y creo que el tiempo que vivimos me ha hecho a mí comenzar por esta perfección. Creo que necesitamos detenernos a considerar esta perfección que vamos a estudiar hoy, porque precisamente creo que nos va a ayudar, hermano, nos va a fortalecer para poder pasar el tiempo de crisis que estamos viviendo. La perfección que vamos a estudiar hoy de Dios es la soberanía de Dios. Lo repito, la soberanía de Dios. Esta doctrina bíblica de la soberanía de Dios tiene un fundamento en la persona misma de Dios. Está fundada en tres aspectos de la majestad y la grandeza de Dios. Entonces, antes de describir y de definir la doctrina de la soberanía, quiero yo ponerle el fundamento, dónde está sentada esa doctrina, esa verdad, esa perfección de Dios. Está sentada en tres grandes verdades de la majestad de Dios, y quiero describirlas a continuación. La primera es la grandeza de su señorío. La Biblia es clara en decir que el Señor, ese es su nombre, Señor. La palabra Adón en hebreo y la palabra Kyrios en griego describe el señorío de Dios. No es un señor como cuando hablamos con alguien y decimos el señor fulano de tal. No, estamos hablando de un nombre que es sobre todo nombre. Un señor divino, elevado. Ahora, este señorío siempre en la Biblia se conecta como dueño. Es un señorío que es dueño por propiedad de todo. Entonces la Biblia lo describe en varios pasajes, que todas las cosas son de Dios. La tierra, los cielos, la plata, el oro, nuestras vidas mismas son de Dios. Entonces Dios es el dueño absoluto como Señor
de todas las cosas. Tiene un señorío de propiedad sobre todas las cosas absoluto, y todas las cosas dependen de Él para su subsistencia. Entonces, la Biblia dice en Hechos 17, 24 y 25, la siguiente palabra. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Mire la inmensidad, la grandeza de este señorío representa la persona de Dios. En segundo lugar, la doctrina de la soberanía está sentada sobre la grandeza de su autoridad. Dios posee toda la autoridad para gobernar todo lo creado por Él. Él no solamente es el dueño en propiedad, que ejerce su señorío sobre todo, sino que también tiene la autoridad, tiene el derecho, tiene la autoridad para gobernar todo lo creado. Esta autoridad es absoluta. Él tiene el derecho de obrar conforme a su voluntad sobre todas las criaturas. Por supuesto, esta autoridad no es arbitraria, no es tiránica, no es caprichosa. Es una autoridad que nos enseña orden a través de sus mandamientos. Y la Biblia misma, en 1 de Juan 5:3, dice que sus mandamientos, que son la forma en que muestra su autoridad, dice que no son gravosos, no son dañinos, no son molestos. Nadie debe tomarlos a mal. Precisamente sus mandamientos son una expresión del carácter de amor, de justicia y de santidad. Y están perfectamente, hermanos, diseñados para que podamos tener una relación acorde con Dios, una relación adecuada con Dios. Por eso los mandamientos nos dirigen, nos ubican para poder tener una relación estrecha, una relación buena, una relación fiel con Dios a través de nuestra obediencia. Entonces, esta autoridad que se manifiesta a través de los mandamientos es una autoridad categórica, definitivamente. Todos debemos estar conscientes que es determinante. Somos y vamos a ser confrontados por esta autoridad tarde o temprano. Y por lo tanto creo que ningún ser humano tiene el derecho de negociar esta autoridad y mucho menos de desobedecerla. Yo creo que este concepto de la autoridad nos ubica y trae o debe producir en nosotros el respeto a las palabras de Dios, porque todas sus palabras son espíritu, son vida, son el fruto de su autoridad, son la forma en que Él está ejerciendo su autoridad y debemos verlas con todo el respeto y tener también toda la solicitud para obedecerlas. La Biblia dice en 1 de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está sentado a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Su autoridad es extrema, es grande, es elevada y desde allá Él ejerce su señorío y su autoridad. Ahora, uno más. El tercer fundamento que sostiene la doctrina de la soberanía es la grandeza de su dominio. Dios tiene el dominio de todas las cosas y a través de ese dominio controla todo. Entonces podemos decir que Él es el amo del universo. Y en cuanto a esto hay muchas más citas, hermano. Yo le traigo varias aquí para que usted oiga lo que la Biblia testifica de Dios, lo que revela del dominio de nuestro Dios. Dice Isaías 40:26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Oiga, es elevadísimo, es sobrenatural, es nuestro Dios. También dice el Salmo 89:9, tú tienes dominio sobre la braveza del mar,
Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Me impresionó este versículo cuando lo vi, porque todos sabemos que el agua es uno de los componentes más difíciles de detener y de controlar. Cuando se sale de los límites es incontrolable el agua, pero oiga el dominio del Señor. Puede controlar la braveza del mar, aun cuando se levantan las olas, dice que Él tiene el poder para aquietarlas. Y eso lo vimos o se ve en los evangelios, en aquella escena donde Jesús habla a los vientos, habla al mar y todo se aquieta. Ese es el dominio de nuestro Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. El libro de Daniel también se encarga de mostrar este dominio del Señor. En Daniel 4:25 dice: hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien quiere. Daniel 5:21: hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Daniel 6:26: porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Daniel 7:14: su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido. Wow. Impresionante la descripción de los versos, asentando la doctrina de la soberanía sobre tres verdades de Dios: la grandeza de su señorío, la grandeza de su autoridad y la grandeza de su dominio, que es total, completo, absoluto y eterno. Aleluya. Entonces, ya teniendo ese fundamento, ese fundamento que lo podemos definir en una frase y decir su infinita superioridad. Estos tres elementos definen la infinita superioridad de Dios, su señorío absoluto sobre todo lo creado, su autoridad categórica e incuestionable, que no hay ningún poder superior sobre él, y su dominio total. Tiene el completo control de todo. Además, no existe ninguna influencia de la cual él dependa o que le afecte en su manera de actuar. Es totalmente independiente. Eso es soberanía también. Entonces, ante esta realidad, puedo decir lo siguiente: Dios tiene el derecho absoluto de ejercer su voluntad, haciendo en los cielos, en la tierra y en cualquier lugar lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiera, con quien Él quiera y donde Él quiera hacerlo. Aleluya. Esa es una de las definiciones cortas de lo que es soberanía. Dios tiene el derecho absoluto de ejercer su voluntad, haciendo lo que Él quiera, como Él quiera hacerlo, cuando Él quiera hacerlo, con quien Él quiera hacerlo y donde Él quiera llevar a cabo el ejercicio de su voluntad. Ahora, ya para una definición un poquito más redactada, la definición de la soberanía es la siguiente: es la perfección de Dios que por su naturaleza infinita y superior ejerce su derecho sobre todas las cosas creadas en la tierra y en el cielo, disponiendo de todo conforme a sus consejos y designios. ¡Wow! Elevado. Esto creámoslo, hermano, por la fe, aceptémoslo, que creo que es lo mejor que podemos hacer. Es elevadísimo para la mente humana, pero Él es Dios y Él es el Dios soberano. Entonces, en pocas palabras, la soberanía representa poder, control supremo, y representa también libertad y derecho de actuar. Y esa libertad, ese poder, ese señorío, ese derecho, solo lo tiene Dios por su infinita superioridad. Bendito sea su nombre. Quiero decirle que la soberanía es un atributo digno de alabar de Dios. Así como alabamos su amor, alabamos su misericordia, alabamos su gracia, alabamos su perdón, alabamos su fidelidad, también, hermano, debemos alabar, honrar, enaltecer su soberanía.
Veamos unos ejemplos en 3 versos aquí sobre claramente cómo su soberanía se ve manifiesta en estos versos. Oiga lo que dice Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, los puede cambiar, tiene el derecho por su superioridad. Quita reyes y pone reyes, también él lo puede hacer. Da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Soberanamente la distribuye a quien él quiere. También Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué estás haciendo? Nadie se debe atrever de decirle a Dios, ¿por qué lo haces o qué lo haces? Él es soberano. Aleluya. Aún en nuestra vida. A veces fácilmente podemos aceptar los eventos grandes de Dios en otros lugares, en otras personas, pero cuando nos involucra a nosotros, hermano, de la misma forma, no tenemos derecho de decirle qué haces. Oiga este verso. O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra como él quiere. ¿No dice la misma Biblia que somos barro en sus manos? Entonces, si él decide hacer algo, el barro no habla, hermano. Sencillamente se deja moldear por el alfarero. Y él es el alfarero divino que soberanamente está interviniendo en el mundo, en los cielos, en la tierra y también en nuestras vidas. Así que es importante tener esa visión clara de la soberanía de Dios. Ahora, la soberanía de Dios está perfectamente equilibrada porque parece ser como que se le va la mano a Dios. De ninguna manera, hermano. Precisamente cuando hay situaciones muy fuertes en el mundo, cosas inesperadas, cosas muy difíciles de asimilar, la gente piensa o cree que hay un desequilibrio, pero no, hermano. La doctrina de la soberanía nos enseña que como perfección de Dios la soberanía está perfectamente equilibrada con las demás perfecciones de Dios: sabiduría, fidelidad, justicia, poder, misericordia. Eso quiere decir que todo lo que Dios hace es sabio, es siempre lo mejor, es lo justo, aleluya, es lo fiel. Él jamás se va a salir de su justicia. Todo lo que hace lo hace de forma justa y jamás se va a olvidar de su misericordia, aleluya. Por eso es una necedad y es un pecado criticar, reclamar lo que Él hace. Que no nos acontezca eso a nosotros, hermano. No es esa la respuesta que debe haber en los hijos de Dios ante los hechos que para nosotros son demasiado fuertes o que se salen de nuestra comprensión, o sufrimientos elevados, mortandad y cuantas cosas feas según nosotros. Pero oiga, el Dios soberano en sus perfecciones es equilibrado. Jamás se desequilibra, jamás se le va la mano, jamás se desequilibra. Todos sus atributos, todas sus perfecciones están perfectamente equilibradas. Así que podemos decir que detrás de un acto de Dios hay sabiduría, hay justicia, hay santidad, hay amor, hay misericordia. Todos están trabajando de forma perfecta y equilibrada. Entonces, además, la soberanía, hermano, le da a Dios esa independencia donde no tiene por qué dar cuenta de sus actos. No tiene por qué. Su conducta, su forma de obrar es elevadísima, más allá de nuestra comprensión, hermano. Y por lo general siempre es opuesta a lo que nosotros esperamos. Sus caminos, hermanos, son demasiado profundos, no podemos sondearlos. Por eso hoy vamos a aprender cuál debe ser nuestra actitud, nuestra posición después de semejante estudio, semejante descripción de verdades divinas. Debe haber un impacto en nuestro corazón y tomar una posición correcta. La Biblia está llena, hermanos, de las huellas de la soberanía de Dios. Ese libro que ahí tenemos tantos testimonios de su obra,
Así que cada vez que usted encuentre un acto soberano de Dios en la Biblia, glorifíquelo. Hoy mismo estamos ante un acto soberano de Dios. Parece que los hombres controlan o parece que hay mano negra en esto. Mire, ahí arriba está el que domina sobre todo, el Señor, el que tiene la autoridad y tiene el dominio de todo. Si Dios ha permitido lo que está sucediendo, Él sabe lo que está haciendo. No sé si usted ya empezó a ver propósitos, ya empezó a ver obras de Dios en esto. Y uno dice, hey, qué bueno, porque si esto no estuviera pasando, no sé si ya hubiéramos tenido cambios, ya hubiéramos mejorado en algunas cosas o hubiéramos seguido ciegos, caminando por ahí materializados, pero todo esto nos para precisamente porque Dios tiene propósitos, no solo con el mundo, porque Dios sabe que en esta tierra también estamos sus hijos, entonces también lo que hace repercute, pero Él sabe en qué dosis, en qué medida está tratando también con su pueblo. Así que, hermano, Dios es soberano y bendito sea su nombre por eso. Ahora, hay dos grandes aplicaciones para ir ya tomando el aspecto práctico de este tema teológico. Y la primera de ellas es que en cuanto a la gente que no conoce al Señor, el hombre natural, dice la Biblia, que no percibe las cosas que son del Espíritu Santo y para él son locura porque no las puede entender. Y precisamente el hombre natural, esta doctrina de la soberanía de Dios le es ofensiva. Si hay una de las doctrinas más ofensivas para la raza humana, es esta. ¿Por qué? Porque el ser humano puede tolerar que le digan que Dios es grande, puede tolerar que le digan que es poderoso, pero que le digan que Dios es soberano y que tiene el control de todas las cosas y que Él sabe lo que está haciendo, eso es ofensivo, eso no lo acepta. Por supuesto que hay un orgullo, no soporta, no puede comprender y no soporta, su orgullo es golpeado y ahí es donde el hombre natural ante los hechos soberanos de Dios se queja, reclama, denuncia a Dios como si fuera un tirano y algunos blasfeman, otros responden de una manera equivocada y no debería ser esa nuestra posición, hermano. Dejemos que Dios trate directamente con ellos, pero nosotros sus hijos debemos tener otra actitud ante la soberanía de Dios. Entonces, ese es el primer gran impacto que genera la doctrina de la soberanía ante el hombre natural. Por eso el hombre no acepta que Dios es soberano y trata de eliminarlo. Pero eso es imposible, hermano. Dios es soberano y no hará ninguna modificación para suavizar ni para hacer más aceptable su testimonio a la mente humana. Él es el que es y Él hará lo que Él quiera hacer. Por más que el hombre quiera ocultar eso y quiera resistirse o quiera taparlo, quiera evadirlo, no podrán. Aleluya. Dios es soberano y siempre lo será. Bendito sea su nombre. Ahora, la otra parte de la aplicación de este tema es con nosotros, y aquí es donde vamos a detenernos más porque necesitamos hablar usted y yo sobre este asunto, hermano. Tenemos que confrontar nuestra vida a la luz de la palabra y darnos cuenta lo que Dios espera de nosotros ante sus hechos soberanos. Yo creo que el cristiano, así como al inconverso le es pesada, le es ofensiva la doctrina de la soberanía, para nosotros no, para los hijos de Dios, la doctrina de la soberanía debe ser edificante. Aleluya. Aunque no logramos comprenderla en términos generales, pero es provechosa, es edificante para nuestra vida aquí en la tierra, porque aprendemos a depender de Dios. Aprendemos a aceptar su gobierno, a respetar su autoridad, a aprobar lo que Él hace, aun que nosotros no comprendamos el porqué al final de todo. Hermano, nosotros no debemos derrumbarnos como la demás gente que no conoce a Dios ante los hechos soberanos de Él aquí en la tierra.
Nosotros no debemos tomar ese comportamiento. Nosotros somos llamados a honrarle, a respetarle, a aceptar lo que Él está haciendo y glorificarle, porque en todo lo que Dios hace es digno de ser glorificado. Entonces, esta doctrina es muy edificante y vamos a ver 4 razones por qué es edificante esta doctrina. Primero, porque nos hace buscar el propósito de Dios en los hechos soberanos de Dios en nuestra vida. Esta doctrina nos impulsa, es edificante porque nos guía a que busquemos el propósito divino que nos va a llevar a la verdad que nos liberta, nos va a llevar a la verdad que va a cambiar nuestra vida para poder salir de los procesos diferente, para enfrentar el futuro de manera distinta. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces hay un bien detrás de todos los hechos soberanos de Dios. Ahora, la gran pregunta es, hermano Pablo, ¿cuál es ese bien que yo no lo miro? Siento el dolor, siento la angustia, siento la desesperación, siento el encierro, siento que ya no aguanto. Permítame. Tenemos que calmarnos y poder, a través de la doctrina de la sabiduría de Dios, enfocarnos de que detrás de los hechos soberanos de Dios hay propósitos. Mejor concentrémonos en eso y no perdamos la energía, el vigor en otras cosas que lo único que hacen es desgastarnos. Debemos enfocarnos en el propósito de Dios. Le voy a mostrar por varias escrituras que sí se puede encontrar el propósito de Dios dentro de sus hechos soberanos. Por ejemplo, José. Si ustedes recuerdan, en Génesis la historia de José fue dura, fue difícil. Los hermanos lo envidiaron por una habilidad que tenía, un atributo que lo distinguía. Entonces empezaron a tramar contra él. La historia se resume pues en que lo echan a un pozo y luego lo dan por muerto, lo venden y bueno, hay todo un proceso de dolor, de sufrimiento, de desprecio. Pero la historia sigue y usted debe leerla toda para que vea el final, porque el final es glorioso. Y resulta que lo venden y ahí de mano en mano llega a la casa de un oficial del imperio egipcio. Y así fue como un día logró desde la cárcel ser llevado ante Faraón, le interpretó un sueño y lo elevó de la noche a la mañana, segundo en todo el reino. Y obviamente tenía poder, tenía anillo, tenía autoridad. Y luego el sueño se hizo realidad, vino la escasez en la tierra, no había grano y la familia de Jacob estaba a punto de morir, necesitaban granos y tienen que ir a Egipto y precisamente quien los recibe allá era su hermano el vendido. Ya diferente porque estaba vestido como egipcio, no lo conocían, habían pasado los años, pero él sí los reconoció. Y usted ve que quiso como vengarse y trató la manera de hacerlo, pero al final tuvo que revelarse a sus hermanos. Dice que gritó, yo soy José, y dicen que ese grito se oyó en todo el palacio, fue una liberación. Yo soy José, su hermano, y oiga lo que les dice en Génesis 50:20. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José encontró el propósito. Yo creo que eso lo salvó de quedarse amargado por toda su vida. Aunque todos tramaron un mal, Dios iba poniendo las piezas en su plan soberano porque necesitaba un hombre de él allá en el reino para traer a la familia y sustentarla. Era su plan que el primer éxodo fuera ese, que Jacob llegara a Egipto. Era parte de su plan soberano y usó a este hombre que parecía que todos los días le iba de mal en peor a él. Pero oiga, ahí había un acto soberano de Dios. Entonces José conoció el propósito. Y ese propósito lo liberó. Liberó su corazón, pudo abrazar a sus hermanos al haber entendido que Dios estaba en el asunto. Otro que conoció el propósito es Jesús. Los discípulos le preguntaron acerca de un ciego un día y le dice, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor les contestó, no pecó este ni sus padres. En Juan 9:3,
sino que está así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahí está el propósito. Él había nacido ciego porque un día Dios se iba a glorificar dándole la vista para manifestar sus obras. ¿Se da cuenta? Propósitos de Dios en medio de una vida ceguera, de una vida ciega, de una vida en ceguera. Ahí está, Jesús vio el propósito. También Pablo, un hombre que sufrió mucho, encontró el propósito de Dios en el sufrimiento y escribió la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, del 16 al 18, que es una carta que describe, creo que todos los sufrimientos que él pasó. Oiga lo que él dice, está animándonos. ¿Y cómo es que una persona que ha sufrido tanto puede animar a otros? La respuesta es porque conoció el propósito de Dios en todo eso. Él dice, no desmayamos, dice. Antes dice, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, pues son temporales, sino las que no se ven, porque son eternas. Mire cuánto aprendió. Mire el peso de gloria que ganó comprendiendo los propósitos de Dios en toda esa vida sufrida que vivió. Entonces, hermano, la doctrina de la soberanía es edificante porque nos conduce a buscar el propósito de Dios detrás de los hechos soberanos. También hay un par de citas más, quiero terminar. David conoció también el propósito de Dios en la humillación que vivió y lo escribió en el Salmo 119, versículos 67 y 71. Oiga lo que dice. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Algo pasó, Andaba descarriado, pero ahora guarda la palabra. ¿Qué pasó? Lo dice en el versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces, David vivió una humillación tan fuerte que lo hizo regresar al camino, que lo hizo obedecer a Dios, pero también lo hizo aprender. Entonces, ¿se da cuenta? Podemos, de alguna manera, por lo que está revelado, encontrar el o los propósitos de Dios en sus hechos soberanos en nuestra vida. Y la Biblia, al final, en 1 de Pedro 5:10, despliega 4 grandes propósitos. Ahí no está hablando de un caso específico, pero lanza esos 4 propósitos para que nosotros estemos listos, hermano. Estemos atentos a las operaciones de Dios y podamos encontrar el propósito de por qué Dios o para qué Dios está permitiendo lo que está permitiendo. Y lo dice Pedro, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Aquí vienen los 4 posibles propósitos de Dios. Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, Él mismo os fortalezca y Él mismo los establezca. Entonces, pueden ser 1, pueden ser 2, pueden ser combinados, no sé, cada uno debe ponerse delante de Dios, abrir su corazón a las Escrituras, al Espíritu Santo y poder comprender el mensaje que hay, el mensaje en esos hechos soberanos, en lugar de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Precisamente ahora que yo tenía este plan, nos cierran todo. ¿Por qué? Porque en lugar de ponernos en esa condición, busquemos el propósito. Puede ser perfeccionarte, puede ser afirmarnos, puede ser fortalecernos, puede ser establecernos. Y eso esperamos, hermano, que después de este sacudión, de este movimiento mundial, que también incluye al pueblo de Dios, la gente que estaba en 2 pensamientos se defina. La gente que estaba alejada de la iglesia, pues regrese al camino del Señor. ¿Por qué no decirlo? Puede ser ese un propósito. Gente que estaba indiferente a Dios, vuelva a su corazón y vuelva a la relación con el Señor. Usted que estaba cerrado, pues Dios quiere abrirlo. Usted que estaba débil, pues Dios quiere fortalecerlo. Que vea su mano operando en medio de ya casi un mes en cuarentena. Bendito sea Dios, su mano poderosa nos ha guardado.
nos ha sostenido, nos ha alimentado, nos ha sostenido. Aleluya. Así que no pensemos mal de Dios. No pensemos mal de Dios. Pensemos lo bueno que quiere hacer en nuestras vidas. Aleluya. Entonces esta doctrina de la soberanía es edificante porque nos ubica en dirección a buscar el propósito de Dios. También la segunda razón por qué es edificante, porque afirma nuestro corazón en el amor y en la fidelidad de Dios. Eso es importante, que nosotros estemos seguros de su amor y seguros de su fidelidad, aunque sacude, aunque aflija, aunque quite, aunque estire, aunque encoge, debemos estar confiados en su amor y su fidelidad. Oiga lo que dice Lamentaciones 3:22, antes sí aflige, dice, pero también se compadece según la multitud de sus misericordias. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la prueba, con el proceso, va a dar la salida para que podamos soportar. Entonces, cuando conocemos la soberanía de Dios, nos edifica porque nos afirmamos en el amor de Dios. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido que pasar por un túnel donde no se mira nada, pero si salimos, yo creo que debemos salir con un corazón firme en el amor de Dios, con un corazón firme en la fidelidad de Dios, porque a pesar de todo, el Señor estuvo ahí, amándonos, llevándonos y cumpliendo su pacto de fidelidad con nosotros, sosteniéndonos. Entonces, es impresionante el efecto que puede traer a nosotros un hecho soberano de Dios. No solamente ver el propósito, sino que afirmarnos más en que Dios nos ama y que Él es siempre fiel. Aleluya. Un tercero, esta doctrina también es edificante porque libra nuestro corazón de la amargura. ¿Cuánta gente, lamentablemente, por no tener claro este atributo, esta perfección de Dios, en lugar de buscar el propósito, en lugar de afirmarse en el amor y la fidelidad de Dios, se amargó? Oh, qué tristeza. Se amargó, se resintió contra Dios. Porque mire y vea, y yo aquí, mire y yo esperaba de Dios esto, yo esperaba de Dios aquí, yo esperaba, y hermano, no era la voluntad de Dios. Pero cuánta gente por no comprender la parte revelada de su soberanía, guarda resentimiento, guarda amargura, y en lugar de salir dócil, sale duro, sale rebelde. En lugar de acercarse más a Dios, se aleja. En lugar de abrirse, se cierra. Oiga, que eso no es lo que Dios espera cuando hace sus hechos soberanos. Espera un corazón que comprenda y le alabe. Oiga lo que escribió Habacuc después de darse cuenta que iba a venir el juicio, iba a venir la invasión al pueblo de Dios, y iban a hacer estragos, iban a acabarse las cosechas, iban a eliminar a las personas. Oiga, el libro termina de esta manera y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, todo esto permitido por Dios soberanamente. Oiga, todo es negativo, todo es pérdida, destrucción, muerte. ¿Qué dice el profeta? Con todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué? ¿Se puede alegrar uno aunque no haya vacas en los corrales? Aunque falte el producto del mantenimiento, aunque no haya frutos. Sí, ahí está, porque es un corazón que ha comprendido que la soberanía de Dios no se discute, se acepta. Y se glorifica a Dios
por sus hechos, aunque a nosotros nos parezcan crueles, duros, sufridos. Dios es digno de alabar. Y aquí está la prueba. Habacuc está diciendo: yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él no se amargó, a pesar que fue testigo presencial de esta invasión que acabó al pueblo de Dios en esa etapa. Entonces, hermano, no abriguemos resentimientos a los hechos soberanos de Dios en nuestra vida. Regocijémonos, glorifiquémosle. Eso dice el Salmo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y todo tiempo es cuando andábamos haciendo las cosas que podíamos hacer. Ahora no podemos hacerlas. Gloria a Dios. Dios sabe por qué. Dios sabe para qué. Dios es digno de alabar. Y para terminar, mi cuarto y último punto de por qué es edificante la doctrina de la soberanía, es porque nos conduce a someternos a Dios. Mire qué final más quieto el que nos espera. Probablemente nunca entendamos la soberanía de Dios, o lo entendamos después, los propósitos, como sea. Pero lo que Dios espera de nosotros es someternos. Y someternos implica quietud, implica obediencia, implica confianza, implica rendición. Eso es lo que Dios espera, que aceptemos su soberanía, lo que está pasando en nuestra vida o alrededor de nosotros, y lo aceptemos. Nos rindamos a su control soberano. Porque la Biblia dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, ha dicho Jehová. Quiero terminar con el poema de una cristiana de los tiempos antiguos, que me llamó la atención. Quiero leerle estos tres renglones de lo que ella escribió, y creo que podemos hacer un buen cierre con esto. Oiga lo que ella dice: cuando lleguemos a nuestro hogar en el cielo, veremos cómo todos nuestros dolores nos hicieron ser más comprensivos. Veremos cómo nuestras lágrimas nos hicieron ser más tiernos. Y veremos cómo nuestros problemas nos hicieron más depender de Dios. Nada se pierde aquí, mis hermanos, en este camino glorioso. Por eso es una dicha ser cristiano. Aquí nada se pierde. Por eso, mis hermanos, levante sus manos donde esté. Quiere cerrar sus ojos, quiere inclinar su cabecita, quiere doblar sus rodillas, hermano. Estamos ante el Dios soberano. Infinita superioridad. La grandeza de su señorío, la grandeza de su autoridad, la grandeza de su dominio. Es total, completa, absoluta. Descansemos, aceptemos la soberanía de Dios, aceptemos lo que está pasando. Así como Noé aceptó todo ese periodo en el arca, un arca sin timón, hermanos, sin motor, sin brújula. Qué bueno, porque si la hubiera manejado Noé, a saber a dónde se hubiera ido. Pero qué precioso que la estaba manejando la soberanía de Dios. Y exactamente llegó al monte Ararat, donde tenía que anclar. En medio de tanto movimiento de agua, hermano. Igual hoy estamos en medio de un movimiento de información, de cuánta cosa, hermano. Pero soberanamente Dios está hablando, está obrando. Y está revelando ya sus propósitos. Nos habló hace 15 días de por qué su casa está cerrada. Probablemente a usted en particular le está hablando sobre algo suyo. Quiere hacer algo Dios en su vida. Soberanamente está obrando. Entonces aceptemos, sometámonos, descansemos. Pongámonos dóciles. No más reclamos. No más quejas.
Aceptemos la soberanía de Dios y glorifiquemos a Dios. Aleluya. Aleluya. Donde le haya tocado vivir esta cuarentena, alabe y glorifique a Dios. Porque Él es soberano.